quiero compartir con ustedes una vida fructífera, porque Dios nos salvó no por obras, sino para buenas obras. Según Efesios 2, 8 al 9, la Biblia nos dice que el Señor nos salvó, pero para que siguiéramos haciendo una obra para su gloria, para su propósito. El Señor dijo en Juan 15, 16: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí. Y dice, y los he puesto. Mire lo que dice la Biblia: y los he puesto para que vayan, ¿cierto? Y lleven fruto. Fíjense, esa es la palabra clave esta noche: fruto, fructificar. Dice que para que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en su nombre Él les dé. Así que cuando nosotros servimos al Señor, trabajamos para Él. Es un trabajo, aunque es un servicio y es voluntario, y algunos reciben alguna remuneración, alguna ayuda. Los siervos de Dios no vemos la ofrenda, lo que nos dan, el salario, como un salario, porque no somos asalariados. Si alguno se siente asalariado, no debería estar en la obra del Señor, en el ministerio. No es un salario, porque no tenemos un tiempo. Los siervos de Dios, los que hemos sido llamados de tiempo completo, estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y no hay problema, y para nosotros no hay problema en decir, no, es que son las 10, son las 11, es domingo, es lunes. No podemos, eso no sale de nuestros labios, porque nuestro llamado es total, es una entrega total. Pero hay otros que han sido llamados de medio tiempo, en un tiempo parcial, ¿cierto? Y algunos reciben una ayuda, porque dependen de Dios totalmente, no tienen empresa, no tienen salario en el mundo, entonces reciben una ayuda para sus necesidades. Entonces yo quiero que veamos esto de que hay recompensa. Cuando le servimos al Señor hay una recompensa, no es gratis, porque algunos se sentirán y dicen, la iglesia no me paga. O cuando hay un joven, una mujer, alguien que está sirviendo en la iglesia, la familia le dice, y usted que a toda va y predica y dirige un grupo y enseña, le pagan, ¿cierto? Y si usted dice que no, van a decir, bueno, ese pastor tan descarado está abusando de usted. La iglesia no entiende lo que es un llamamiento, lo que es el servicio a Dios, ¿verdad? Entonces ellos ellos piensan en eso, en lo económico, en lo monetario, y muchos entran al ministerio pensando en eso, ¿cierto? ¿Cómo voy ahí? ¿Cuánto me pagan? ¿Cuánto me dan? Repito, no es llamado, no debe estar en el ministerio. Pero sí quiero que sepa que Dios no se queda con nada, y que cuando nosotros le damos fruto, Él nos recompensa. Note la palabra, mire el texto: vayan, lleven fruto, que su fruto permanezca, ¿cierto? Que algunos dicen, yo doy fruto, pero el fruto debe permanecer, debe ser evidente, ¿ok? Y dice la Biblia, pídale al Padre y Él se lo va a dar. Muy bien, ahora vamos a ver lo siguiente. En la Biblia el hombre es comparado al árbol, ¿cierto? Que hoy la palabra clave, ¿cuál es? ¿Cuál es? Fruto. Dígale al que está al lado, no se te olvide, fruto. Y la palabra clave es fruto. La Biblia compara al hombre como un árbol, porque el hombre debe dar fruto. El Salmo 1 es el más conocido de todos: bienaventurado el varón, ¿cierto? Obviamente usted sabe que el Señor, varón y hembra, los hizo Dios, y cuando habla el varón, habla de la mujer. Varón, dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su palabra, en su ley, medita día y noche. Será este varón, este hombre que ama la ley, la palabra de Dios, que medita en ella, que no anda en caminos de malos, que no anda en maldad, que no anda en pecado. Dice, este hombre será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, ¿sí? Está hablando del varón, lo está comparando, y dice, es como un árbol que está bien plantado. Tenga en cuenta esa palabra, porque el problema de muchos para no fructificar es que les falta plantarse, cimentarse. Entonces una planta que se mueve de un lado para otro no va a dar fruto, no puede, tiene que echar raíces, ¿verdad? Tiene que cimentarse, tener un fundamento para que pueda dar fruto. Dice ahí entonces que será como un árbol que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué especial, ¿verdad? ¿Sí? Habla de fruto y habla de prosperidad, porque hay bendición y hay recompensa al servirle al Señor.
Hay otro texto también muy interesante que es el Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera. ¿Se da cuenta? Habla de un hombre, habla de una persona y lo compara a una palmera. El justo, ¿sí? El Salmo 1 dice, el que no anduvo en consejo de malos ni en sillas escarnecedores, ¿sí? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Qué lindo, dice, plantados en la casa del Señor. ¿Sí? Para poder fructificar, lo primero que hay que hacer es que plantarse, ¿cierto? Planto, alguna vez jugó eso y dice, me planto, o sea, no me muevo, aquí me quedo, no voy más allá. Entonces, el hombre plantado en la casa del Señor, en los atrios de nuestro, dice, florecerán. Florecerán, o sea, cuando va a venir el fruto, sale la flor. Entonces vienen las flores. Y dice, aún en la vejez fructificarán. No hay excusa para el que está ya pasadito de años. Diga, yo eso dejémoselo a los jóvenes, yo ya estoy viejo. No, señor. No, señor. Es más, muchos de los que Dios llamó, los llamó ya también viejos, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés a los 80 años Dios lo llamó. Abraham ya vino a cumplir el propósito de Dios a los 100 años. Así que no hay excusa. Porque usted diga, yo ya no tengo fuerza, yo ya no puedo ir por allá. Pero sí puede orar, puede ser un anfitrión, puede ayudar en un grupo familiar, orando, aconsejando. Necesitamos la sabiduría y el consejo de los ancianos para ayudar y orientar a los jóvenes de la iglesia. Mire, pueden ser consejeros, pueden hacer algo, estarán vigorosos y fuertes. Lo que hace que la gente como que pierda su fuerza y se va volviendo raquítica y todo eso, sabe que es la falta de movimiento, es la falta de acción. Usted sabe que eso es así. Si usted quiere mantenerse, llegar a la vejez vigoroso y fuerte, camine, muévase, trabaje, no se quede ahí reducido a una cama, porque dice la Biblia de Dios, si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Si tú eres flojo cuando estamos en tiempo de trabajar, dice, se te van acabando las fuerzas. Entonces aún el anciano puede fructificar. La Biblia dice en Isaías capítulo 5 que la iglesia o el pueblo del Señor es la viña del Señor. O sea, es un campo donde hay frutos, donde hay frutos. Y yo les quiero leer eso según la nueva versión, la nueva traducción viviente. Se los quiero leer en esa versión. Mire lo que el profeta dice del pueblo de Dios. Dice, ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. ¿Qué entendió en la lectura? ¿Qué le dice la palabra de Dios? ¿Ah? Estamos comparados al árbol, ¿cierto? Aquí dice que somos una viña y nos está diciendo que como la Biblia nos llama árboles, pues se espera que el árbol cumpla su propósito y cumpla su función. El Señor luego habló también de esto, por ejemplo, de una higuera estéril.
Y el Señor dijo que esa higuera estéril que no da fruto había que cortarla. El Señor se estaba refiriendo, por supuesto, a Israel. Se estaba refiriendo a los labradores que cuidan las viñas. Un labrador iba al campo y miraba la viña, miraba la planta, y la que no daba fruto, después de haberla podado, limpiado, cercado, cuidado, si no daba fruto, pues había que cortarla, había que quitarla para que naciera otro tronco, otra raíz, otra mata, otro brazo de esa vid para que pudiera dar fruto. En Juan capítulo 15, quiero que vayamos allá y veamos lo que el Señor dice allí. Juan capítulo 15. El Señor esperaba que su pueblo cumpliera la expectativa, el propósito de dar fruto. Y dice la Biblia que no dio fruto. No solamente no dio fruto, dio un mal fruto. Y el Señor dijo: como esta viña no sirve, da mal fruto, yo la voy a abandonar, yo la voy a dejar. ¿Por qué? Porque trabajé, la aboné, la cerqué, la cuidé. Eso era un promedio de 3 años. Ellos cuidaban la cerca, cuidaban la viña, incluso esperaban que diera fruto a los 3 años. Por eso el Señor hablaba de una viña, de una higuera que después de 3 años no daba fruto. El Señor dijo: nunca más nazca fruto de ti. Esto nos está enseñando que el Señor espera fruto de nosotros. Que la vida cristiana, que ser cristiano, ser hijo de Dios, no es cierto que somos llamados a reinar. Vamos a reinar, o sea, y ese sentido de reinar es, pues un rey se sienta a esperar que todos vengan y le traigan sus detalles, sus regalos. Entonces dice: tú estás llamado a reinar, es decir, gobierna, manda, di, señorea, administra, gobierno. Pero cuando usted mira ahí la palabra dice servir, trabajar, esforzarse, ser siervo del Señor. Sí reinaremos con Cristo, pero aquel día cuando Él venga. Pero Él no ha venido, no es tiempo de reinar, es tiempo de trabajar y de servir en la obra del Señor, poniendo a producir nuestros dones y talentos, edificando el cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la gracia de Dios. Dice en Juan capítulo 15: vosotros, o yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor estaba poniendo el ejemplo que todos los que lo escuchaban allí entendían ese concepto, porque es muy famosa la tierra de Israel, no solamente en el cuidado de las ovejas, sino en la producción del jugo de uva, del vino. Entonces el Señor se presenta ahí como la vid verdadera. Él dice: yo soy la vid verdadera. La vid es esa mata, es la planta que va creciendo y va echando sus raíces. Dice que el Padre es el labrador, o sea que el Padre es el que cuida de su viña. En Isaías 5 decía que Dios cuidó de la viña, la protegió, pero la viña le salió mal, la viña no le dio fruto. Y entonces dice el Señor acá: vosotros sois los pámpanos. Los pámpanos son los sarmientos, ¿sí? Los brazos que salen de la planta donde se cuelga el fruto, la uva. Entonces dice el Señor que todo pámpano que no da fruto, dice, el Padre lo corta. Entonces quiero que entendamos eso. Pues les decía al comienzo: hay bendición, hay recompensa, pero también hay juicio. Hay juicio si nosotros no cumplimos ese propósito de Dios. Sé que esto es fuerte, lo que vamos a ver hoy es fuerte, y a muchos no les va a gustar, porque uno quiere sugerir es que Dios me va a bendecir, que Dios me va a dar, que todo va a salir bien. Pero yo no les puedo engañar. Usted va a leer por la palabra, usted va a mirar si dice o no dice la Biblia eso, y mi responsabilidad es decirles la verdad. Y yo tengo que decirles que el Señor lo está llamando, le está diciendo que salga de su zona de confort, que el tiempo es corto y que usted ya despertar y comprometerse con Dios y edificar la iglesia y bendecir la tierra donde usted está viviendo, sirviéndole al Señor adentro y afuera. ¿Por qué? Porque Él le ha dado dones y talentos. Y la Biblia dice que cuando lo llame a cuentas y usted le diga: me diste un talento, pero yo lo escondí, aquí está, el Señor le dirá: sáquenlo, échenlo, córtenlo, porque no dio fruto.
Pero yo soy salvo, pero yo creí en ti, no diste fruto. Porque nos han dicho, crees en Jesucristo, eres salvo. Ya, nadie te va a robar la salvación. Lea la Biblia, lea la Biblia. El que no da fruto es cortado. ¿Y qué es el fruto? El fruto tiene que ver, por supuesto, con un testimonio de vida, o que las demás personas digan que bien, que bueno, que agradable es contar con usted, un cristiano honesto, y que las personas deben participar. Mire, cuando usted ve ese racimo de uvas, usted quiere comer, usted disfruta y usted dice, qué rico, ¿cierto? Pero si son agrias, si son amargos, yo no quiero eso. Y a veces el fruto que da el pueblo de Dios es amargura. O sea, la gente lo que hace es hablar mal del evangelio. No quiero saber nada de Cristo, eso es un mal fruto. Pero también tiene que ver con resultados, con la obra, con almas ganadas, con edificar la iglesia del Señor, con bendecir a otros. Entonces la Biblia dice, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras por tu fe. Que algunos, yo tengo fe en Cristo, pero no tiene obras. Dice Santiago 2, ¿podrá la fe salvarlo? Léalo. ¿Podrá la fe? Dice, no lo salva la fe. Tiene que dar frutos. ¿Por qué? Porque la fe sin obras está muerta. O sea, muéstrame si tienes fe por tus obras. ¿Cuáles son tus obras? Tu estilo de vida y tu obra para el Señor, porque el Señor viene pronto a recompensar a cada uno según sea su obra. Su obra es que trabajo, resultados, frutos para la gloria del Señor. El pámpano debe dar fruto. Para dar fruto debe estar pegado al tronco, recibir la savia, los nutrientes para crecer y desarrollarse. También debe ser limpiado. Jesús dice que debemos permanecer unidos a Él. Verso 3, estamos en Juan 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mi amor y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces algo que el Señor está diciendo es que permanecer. Primero tenemos que estar plantados y ceñidos a Cristo, que es la vid verdadera. Al permanecer en Él, al tener una comunión, esto tiene que ver con comunión, con relación con Él, dice, el resultado va a ser fruto. Todo el que tiene una relación con Dios, una comunión con Dios, va a dar fruto. No puede estar quieto. El amor a Dios, la comunión nos lleva a hacer algo por el prójimo, nos lleva a querer hacer algo. Así es. Cuando nosotros tenemos una buena relación conyugal, nosotros estamos dispuestos a servir, a darlo todo. No hay reservas, dice, todo es tuyo, mi tiempo, mi vida, lo que tengo, por amor. Pero a Dios le decimos que lo amamos, pero no te metas ni con mi tiempo, ni con mi vida, ni con mi dinero, nada de eso. Pero yo quiero recibir. Pero vamos a ver que el Señor espera que demos, que también le demos a Él de lo que Él nos dio a nosotros. El pámpano que no da fruto es cortado. El campesino labrador revisa el árbol, las ramas que están secas y que no dan frutos, y son cortadas y quemadas. Las que dan frutos son limpiadas, o sea, que dan más fruto. Al permanecer dan mucho fruto, es decir, dan varias cosechas. El buen árbol se caracteriza por eso. Pasa los años y siempre cada año da una cosecha. No es solamente una cosecha de un tiempo, sino que como es de buen árbol, cada año usted espera de ese árbol cosecha. Dice en Romanos capítulo 11, vamos a ver allí cómo el Señor sí corta. Ahorita dice, el Señor te tiene en la vid, Él es el árbol, aquí Él representa el árbol. Y Él no corta a nadie, Él no le quita nada a nadie, Él no va a condenar a nadie. Sí, si no permanece en fe, en obediencia, en amor, lo corta. Porque un día cortó a su pueblo. Va lo que dice Romanos capítulo 11, para que veamos el carácter del Señor. Y yo quiero que vea algo. Hoy vamos a ver algo. La paciencia y la misericordia de Dios, pero también el límite de Dios. O sea, Dios tiene paciencia y misericordia, para va a llegar un día donde Dios dice, córtelo, no da fruto. Inutiliza la tierra, lleva años y nada de nada. Mírelo por la palabra del Señor. Lo primero que vamos a ver es en Romanos capítulo 11.
Dice en el verso 16 de Romanos 11: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Sí? Es lo que decía el Señor: permanezca en la vid para que reciba la savia, los nutrientes, y así pueda. Una mata sola, una rama sola no va a dar fruto, se muere. Pero al estar unida al árbol va a fructificar. ¿Por qué? Porque recibe del árbol los nutrientes y la rica savia. Ahí dice Pablo eso. Dice en el verso 18: no te jactes, ¿sí? No te llenes de orgullo y de vanidad. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Escuche esto: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Las ramas son esos pámpanos que dice el Señor en Juan 15. Las ramas fueron desgajadas para que tú fueses injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Sí? Está hablando de Isaías capítulo 5, lo que pasó. Dice el Señor: los cortó, los abandonó, los dejó. ¿Por qué? Porque no dieron el fruto esperado, dieron uvas silvestres, uvas agrias, amargas. Fueron incrédulos, no cumplieron la expectativa ni el llamamiento de Dios, se olvidaron de sus mandamientos. Dicen: por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, permanezca. Lo que dice Juan 15: permanezca, permanezca, permanezca. O sea, no dice estás injertado, nadie te corta. No dice eso. Dice permanezca en obediencia, en fe, en amor. O sea, todos los días pegado a Cristo, porque si no, el Señor, aunque haya sido injertado, te puede cortar. Siga leyendo, que sea lo que dice la palabra de Dios. Verso 21: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Están leyendo? ¿Cómo la ve? Nuevo Testamento, época de gracia. Pablo, mensajero de la gracia, está diciendo: si cortó a Israel, pues a ti también te corta. Porque algunos se duermen. Yo veo que los que creen que al ser salvos y creer en Cristo son siempre salvos, son dormidos. Ellos se duermen, ellos dicen: ya tengo mi salvación ganada. Por eso es importante leer la Biblia. Dice: ¿a quiénes está hablando el Señor que va a cortar? Está hablando de los gentiles. Nosotros éramos como un olivo silvestre. El olivo aquí en la Biblia representa a Israel. Y dice: no los perdonó por aunque eran su pueblo, su nación escogida, amada. Pero en una promesa dice que aunque los cortó, siempre quedó un remanente. O sea, los cortó, los quitó, pero volvió a brotar de ese remanente un nuevo pueblo. Y ahí es donde permanece la promesa de Dios, de la herencia y de la salvación para Israel. Pero no significa que todos son salvos. Si son incrédulos, si no creen en Cristo, no son salvos. Así tengan la promesa de Abraham. Pues bien, aquí está Pablo, le está diciendo a los gentiles: Dios no perdonó a las ramas originales, las naturales, las cortó por incredulidad. Y tú, siendo olivo silvestre, gentil, no pueblo de Dios, fuiste injertado. Ahora pertenecemos a la vid, ahora somos de la viña, ahora le pertenecemos a Cristo. Pero dice: teme, permanezca, obedezca, crea, porque también te puede cortar el Señor. Siga leyendo. Verso 22: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad contigo. Lea por favor: si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Dice o no dice eso la Biblia? O es algo que yo estoy diciendo que no está escrito. Mira la bondad del Señor, ciertamente para con los que cayeron. La bondad contigo, si permaneces. Si no permaneces, si no estás ceñido a Cristo, en comunión con Cristo, dice: tú también serás cortado. Es decir, si no das fruto, quedas por fuera. Así creas en el Señor. Es que no puede ser que alguien que crea en el Señor pues no dé fruto. Entonces no ha creído verdaderamente en el Señor.
No ha creído, porque una de las condiciones para dar fruto aquí es la obediencia. Ya lo vamos a ver. Dice ahí, dice verso 23: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, no los desechó del todo, está esperando que sean obedientes, que tengan fe. Y si ellos tienen fe, o sea, si se arrepienten y si son, Dios los vuelve a introducir. O sea, hay una condición para estar en el árbol de la vida, hay una condición para estar en Cristo, y es fe y es obediencia. Fe y obediencia. Verso 24: porque si tú fuiste cortado, y del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora vamos a mirar Lucas capítulo 13. Entonces está claro ahí lo que espera el Señor de la vid, de las ramas, de los pámpanos que somos nosotros, y cómo debemos dar fruto, permaneciendo. De lo contrario, a la Biblia habla de cortar. O sea, habla de dejar a un lado. Lucas 13, aquí encontramos lo siguiente. Lucas 13, 7, Lucas 13, 6, desde el 6. Dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Qué dice ahí? De nuevo vemos la palabra corta. ¿Te das cuenta? O sea, no es un texto aislado, dice córtala. Dios está esperando que cumplamos nuestra función como árboles, como viña del Señor. Quien no da fruto es cortado. No lo veo como un mensaje de amenaza, de condenación, sino de esperanza, de misericordia y de amor de Dios, que nos habla y nos da la oportunidad. Yo lo que veo ahí es bondad. Cuando Dios me habla de su mano poderosa, de su juicio, lo que me está llevando es al arrepentimiento y a cubrirme de su bondad, porque todavía está la bondad del Señor, la misericordia de Dios. Pero nos está diciendo: un día dirá corta, un día dirá ya no hay más tiempo, un día lo dirá. Aquí dice: después de 3 años vengo a buscar fruto y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? Dios tiene misericordia y paciencia, pero también un límite. Dice que esta planta inutiliza la tierra, es decir, ocupa el lugar de otro árbol que sí podría dar fruto. Verso 8: entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Mateo capítulo 21. Verso 19. Verso 18: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló fruto, nada en ella, sino hojas solamente, y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Vino a buscar fruto. Es una planta, es una higuera. No había fruto. Lo especial de esto es que en otro texto la Biblia dice que no era tiempo de higos. No era tiempo. Pero al ver el Señor que no había sino hojas y Él tenía hambre. Y esto nos muestra que hay una necesidad en las personas que espera que nosotros suplamos esa necesidad que ellos tienen de Dios. Nosotros tenemos la salida, la respuesta, la solución para la necesidad del mundo la tenemos nosotros. La gente con hambre, pero no haya donde saciar su hambre de Dios.
Porque nosotros estamos callados, estamos pasivos, no nos interesa, y eso no le gusta al Señor. Eso no le agrada al Señor. Y entonces el problema de no reaccionar, de no actuar, de no trabajar, es que uno se va enfriando. Y cuando uno se va enfriando, la tendencia a lo que se enfría es a volverse hielo, se va endureciendo y se va secando y va muriendo. ¿Y sabe qué? Puede escuchar todos los sermones del mundo, pero nada lo despierta. Ha dormido, ha muerto su espíritu, ya no le importa lo demás, ya las palabras no llegan, porque hay hielo, hay frialdad, hay dureza. ¿Qué dice Romanos 11? ¿Qué le aconteció a Israel? Dureza de corazón. Se endurecieron. Y un cristiano no puede estar endurecido, no puede estar tibio, ni siquiera tibio, menos frío. Entonces, tengamos en cuenta lo que el Señor nos está diciendo, el llamado que nos está haciendo a dar fruto. Pero frutos son obras también, resultados. ¿Qué estamos haciendo para el reino de los cielos? ¿Qué estamos haciendo para que el reino se extienda, la iglesia crezca, se multiplique, alcance a muchas personas que están muriendo sin Dios? La Biblia dice, eso nos corresponde a nosotros, es nuestro deber, nuestro llamado en la tierra. Dice la Biblia que lo limpiará y lo cuidará para que dé más fruto. Juan capítulo 15, mire lo que dice. Vamos a Juan capítulo 15, dice así, verso 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces mire la acción aquí. Usted da fruto, usted dice, yo me comprometo, yo voy a trabajar, yo le voy a servir al Señor. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Lo va a limpiar, lo va a ayudar, le va a ministrar, lo va a llenar para que dé más fruto. Pero aún lo poco que tiene, dice la Biblia, se lo quitará. Lo quitará. La persona termina estancada, muerta ministerialmente, no hace nada. Pero dice la Biblia, pero el que reacciona, el que se levanta, el que trabaja, dice la Biblia, el Señor lo limpiará y nos limpia por medio de su palabra. Dice en el verso 3 que su palabra nos limpiará para que llevemos más fruto. El pámpano que en él no lleva fruto, dice, lo quitará. Juan dijo eso en Mateo capítulo 3. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. ¿Ok? Entonces eso tiene que ver con nosotros. Si no damos fruto, si no cumplimos nuestro llamamiento y nuestra función en la tierra. El que permanece en mí lleva mucho fruto. En este capítulo 15, 10 veces aparece la palabra permanecer. Permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra, permanezcan en mis mandamientos, permanezcan. 10 veces en ese capítulo 15 aparece la palabra permanecer. Es clave. 3 características de un buen fruto. Primero, beneficia a otros. Cuando hay un buen fruto, edifica, alimenta. La gente es bendecida. Y eso dice la Biblia. Su talento, su don es para bendición de otros. Segundo, multiplica. Multiplica, esa es la característica del buen fruto. Se reproduce. El buen fruto siempre da semilla. Bendice, alimenta y da semilla para que se siga sembrando. Y eso es multiplicación. Somos llamados a ser multiplicadores, no divisores, no reducidores, sino multiplicadores de la obra del reino de Dios. 3, alegra al dueño. Alegra al dueño porque le da utilidad. Ese es el deseo del dueño de la viña. Mire lo que le pasó a Israel, porque vino a buscar fruto y no lo halló. Uva silvestre, dijo, córtela. Luego Jesús dijo lo mismo. Vengo a buscar fruto y no lo hallo. Mire lo que dice Lucas capítulo 13. Lucas 13. Es el que lo acabamos de leer, ¿verdad? Muy bien, del 6 al 9, donde el Señor dice que vino a buscar fruto y no lo halló, y lo que el Señor dijo fue, córtalo. ¿Por qué? Porque el Señor espera fruto, resultado, porque nos puso con un propósito. Muy bien, vamos a seguir acá. 3 condiciones de una vida fructífera. Primero, limpieza. Dice que el Señor nos limpiará. Es necesario
estar limpios. Y eso es lo que hace el Señor con el que se dispone para su servicio. Él lo limpia. Porque algunos dicen, no, yo no soy digno. ¿Quién soy yo? Dijo Moisés, ¿verdad? ¿Quién soy yo? No estoy apto, yo tengo errores. Pero lo que el Señor quiere es ver una actitud, una respuesta a su llamamiento. ¿Y qué hará el Señor? Nos limpiará. Luego debemos permanecer. Dice, si permanecen en mí, dan fruto. Y lo tercero es obediencia. Juan capítulo 15, veamos esta tercera condición de una vida fructífera. Verso 10, Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, 3 condiciones para una vida fructífera: limpieza, permanencia y obediencia, según los versos 10 y 14. Para ver el fruto, ¿qué necesitamos? En conclusión, ¿qué necesitamos para ver el fruto? Entonces, lo primero es sembrar. Nadie va a ver el fruto si no siembra. En Gálatas 6:7 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cuando empezamos a servir al Señor, de acuerdo a nuestros talentos, a nuestros dones, ¿sabe que estamos sembrando? Y un día se verán los resultados, un día se verá el fruto. Por eso dice ahí también Pablo en Gálatas, dice ahí, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán si no desmayan. Porque una de las promesas que dice el Señor es que cuando ya hay fruto, hay recompensa. Cuando ya hay un fruto, el Señor va a recompensar por ese fruto. O sea, no es gratis, se lo repito. No es solamente un mandamiento de fruto, Él recompensa. Bueno, entonces dice en Gálatas 6:7, 6 y 7, no se cansen, no desmayen. Un día verán el fruto. Aunque usted diga, nada de fruto, yo trabajo, yo oro, yo predico, un día Dios lo va a llevar a un lugar donde ahí va a ver el fruto. O un día Dios va a traer una cosecha y usted va a disfrutar y se va a alegrar al saber que usted trabajó y usted sembró. Lo segundo que hay que hacer es que hay que trabajar. En 2 Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hoy muchos quieren disfrutar de los frutos sin trabajar. Son perezosos, son vagos, hacen las cosas a medias y quieren ya los frutos. Pues no funciona así. La Biblia dice, si usted quiere participar del fruto, trabaje. ¿Sí? O sea, aunque es un milagro la cosecha y es una obra de Dios que da el crecimiento, Él espera que haya obreros que estén ahí cuidando. Acuérdese de ese obrero que le dijo, déjame que yo cuide, pode, abone, para que luego esta planta, esta mata, esta vid dé fruto. El labrador, si quiere participar del fruto, trabaje primero. 3, debe tener paciencia. En Santiago 5:7, la Nueva Traducción Viviente dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Entonces, ¿queremos ver el fruto? Sembrar, trabajar, esperar. Y 4, cuidar el fruto. Cuando ya hay un fruto hay que cuidarlo, porque a veces el fruto se pierde, la cosecha se pierde. Dice en 2 Juan 1:8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Por qué? Porque dice el Señor en Juan 15, vuestro fruto tiene que permanecer. Algunos dan un fruto, muestran unos resultados, pero luego se cae, no sirvió. Lo que va a recompensar el Señor es el fruto que permanece. El fruto que permanece, hablando de almas, de personas, es cuando usted se ha dedicado, por lo menos 3 años dura el discipulado en alguien. Porque a veces no vemos los verdaderos frutos hablando de formación, discipulado, porque les damos unas clases, unos días. Pero el Señor estuvo 3 años con los discípulos. Pablo habla de que 3 años estuvo con la iglesia de Éfeso, día y noche enseñándoles. Entonces la parábola de la higuera habla de 3 años. Entonces hay un promedio de discipulado, de cuidar una oveja, un alma, de 3 años. Y después de 3 años ya esa oveja ya se bautiza, ya conoce los principios, tiene los fundamentos espirituales y está listo para
multiplicarse. Es algo que usted sembró, cuidó, trabajó. Ahora esa persona empieza a cultivar, a sembrar y a discipular a otros. Pero ¿sabe quién es el fruto? Suyo. Entonces, cuando usted se gana un ministro, un predicador, imagínese cuán grande recompensa le va a dar Dios. Usted no sabe cuando está discipulando a alguien lo que Dios va a hacer con esa persona. Sea niño, sea joven, usted lo ve. A veces lo vemos y decimos como que no hay esperanza con este. Es tan incumplido, es tan pecador, ¿cierto? Tropieza tanto. Pero si trabaja, si ora, si le enseña, si clama, si lo cuida, cuando esa persona da fruto, esas son las personas más efectivas, son las que más fruto dan, son las que se entregan al Señor con todo y se vuelven evangelistas, pastores, misioneros, y Dios le dará la recompensa, pero usted también, porque usted fue el que lo ganó. Usted lo cultivó, usted creció, lo hizo crecer y ahora está dando fruto gracias a su trabajo. ¿Se da cuenta? Dios le va a recompensar, porque cada alma, cada obra hecha para Dios no perderá su recompensa. Si Dios recompensa un vaso de agua, dice la Biblia, al que da un vaso de agua le recompensa, ¿cómo no va a recompensar todo lo demás? Es maravilloso servir para Dios. No mire solo la parte de ay, cortar, ay, hoy salí como culpable, como condenado. No. Diga, hoy el Señor me habló que tiene bendición para mí, recompensa. Voy a fructificar, voy a cumplir mi propósito, mi llamado. Para eso vine, para eso me salvó el Señor, para eso escucho la palabra, para encontrar destino, propósito, identidad. Y ya Dios me la ha revelado. Soy un siervo, soy un hijo de Dios, soy un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto, y lo que hago va a prosperar, y Dios me va a bendecir, y voy a ver la recompensa en mi vida. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Déjenme darles una promesa más. Dice Proverbios 27:18. Escuche eso. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Ahí está, otra promesa más. Y hay muchas, hay miles. El que cuida la higuera del Señor comerá de sus frutos. Quien mira por los intereses de quien es el dueño de la viña será honrado. Y esa honra será bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero también vimos varias promesas para que lo que pida el Padre se lo dé. Hay recompensa. Yo no cambio mi llamado, mi profesión por nada, no lo cambio. Dios sabe que es así. No, necesitamos empresarios, necesitamos abogados, necesitamos incluso políticos que nos representen con el temor de Dios allá. Para mí es la mejor vocación, es el mejor de las, permítame llamarlo profesión, pero no es una profesión, sino una vocación. No la cambiaría por nada, no lo dejaría por nada. Servirle al Señor, predicar su palabra. Si puedo salvar un alma, imagínese. Si puede ser que alguien cambie su vida, no hay mayor recompensa. Sin embargo, me dice el Señor, yo, además de eso, del gozo que te produce, te voy a bendecir, te voy a recompensar en otras áreas, en todo. ¿Cómo no servirle al Señor? ¿Qué estás esperando? ¿Cuáles son tus excusas? ¿Qué excusas tienes para el Señor para decirle no, déjeme quieto, no quiero hacerlo? No, es que la otra vez fracasé, fue que la otra vez, bueno, no sé, solo Dios sabe, y tú y Dios saben cuáles son las excusas. Pero acuérdate que Dios no aceptó las excusas de Moisés. Dios no acepta excusas. Dios no acepta excusas. Hazte amigo de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. El llamamiento es de Dios. No le huyas, no te niegues. Te va a recompensar, te va a bendecir, te va a llenar de gozo. Toma esa decisión esta noche y este año, decirle: Señor, heme aquí. Lo que tú quieras que yo haga, lo voy a hacer. Guíame, enséñame, límpiame. Lo que voy a hacer es permanecer, voy a ser constante, me voy a plantar, voy a hacer el proceso, voy a hacer las escuelas, y el momento que me necesites, que sea útil para algo, aquí estaré. Eso es lo que espera Dios. Si me quiere decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida, es esa. Es esa.
Ya la encontraste. Ponte de pie, vamos a orar.